Vale, pasamos al siguiente punto de orden del día, que sería la propuesta de tasa de contribución para el año 2019. Da cuenta la señora secretaria. Visto el informe suscrito por Intervención y Jefatura de Catastro emitido al respecto sobre los tipos impositivos para el año 2019, resultando que la Ley Foral 2/95 Haciendas Locales establece que la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen comprendido entre el 0,10 y el 50%, estando la base imponible constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. Considerando que a la base imponible hay que reducciones legales para hallar la base liquidable y a esta última se le aplica el tipo impositivo para hallar la cuota, así para el cálculo de la contribución urbana del próximo año se toma la base liquidable que figura en catastro a fecha 30 del 11 del 2018, que por aplicación del coeficiente de antigüedad a los inmuebles es inferior a la del año anterior a esa misma fecha. De ahí que es conveniente la actualización anual del tipo impositivo a fin de equilibrar la cuota a liquidar respecto a la del año anterior. En definitiva, partiendo de la información que disponemos al día de la fecha, la base liquidable es de 851.734.391,15. El tipo de gravamen aplicable en el año 2018 ha sido de 0,37%, por lo que se propone el tipo de gravamen del 0,31,4 para el ejercicio del 2019. Entonces, en base a todo ello, se acuerda aprobar el tipo de gravamen de contribución territorial del 0,31 de 314% para el año 2019 y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos oportunos. Bien, Izquierda Unida. Bueno, pues en este caso sí que voy a mantener el mismo voto que ya expuse en la comisión, que era voto en contra de este tipo impositivo de contribución. Ya se ha dicho anteriormente, pero es cierto, y también volviendo a la legislatura anterior, de la que hablábamos en el punto 3, que podría basarme en los argumentos que se emplearon en aquella legislatura para rechazar sistemáticamente todas las subidas de contribución que se plantearon, porque en esencia no se ha experimentado ninguna transformación económica a mejor que permita decir que ahora la gente en Burlada está en mejores condiciones económicas, laborales, etcétera, para poder asumir una subida impositiva en la línea que se plantea hoy aquí. Es cierto que es curioso que se va a dar la paradoja de que el grupo que proponía la subida impositiva en la anterior legislatura parece ser que ahora la va a rechazar y algunos de los grupos que rechazaban esa subida impositiva ahora son los que proponen la subida impositiva. Entonces es una cuestión un poco paradójica la que se va a producir hoy aquí, pero creo que de verdad no existe una justificación social, vuelvo a incidir, no existe una justificación social para aprobar esta subida de contribución. Y por lo tanto, pues ya digo, votaré en contra de la propuesta. Gracias. Partido Socialista. Sí. Bueno, nosotros en la comisión nos abstuvimos y ahora vamos a votar en contra. Y voy a explicarme y voy a definir el voto del Partido Socialista. Primero, dos curiosidades. Efectivamente, sistemáticamente durante años, los que hoy ostentan el equipo de gobierno votaron en contra de cualquier tipo de subida de la contribución y de las tasas durante años en este ayuntamiento. Y uno de los argumentos, además de otros que tenían, muy sugerente, que hoy evidentemente ni aplican uno ni aplican otro, era que el gobierno de Navarra, aquel gobierno malo de Navarra, lo que debía hacer era
una modificación del reparto de las haciendas locales. ¿Para qué? Para no gravar a la gente de Burlada, pero sí que llegasen recursos suficientes para mejorar los servicios públicos. Bueno, pues ahora no piden ni una cosa ni la otra. Ahora suben lo que antes no querían y ya no reclaman al Gobierno de Navarra lo que antes reclamaban. Casualidades de la vida, están ellos y ellas. Esas son unas casuísticas que ahora ocurren, pero yo me centraré en por qué vamos a votar que no, cuando antes nosotros votábamos que sí que era necesaria una subida. Lo primero, porque la situación del Ayuntamiento de Burlada no es buena financieramente. Y dice, joder, pues entonces, ¿por qué no vota a favor? Bueno, pues porque no plantean ningún tipo de plan de viabilidad ni económico para que este ayuntamiento salga de esa situación antes de. O sea, van a machamartillo con ideas cada año y a ver si suena la flauta. Segundo, porque la ejecución presupuestaria que tuvo el año pasado este ayuntamiento fue del 75%. Por lo tanto, estamos diciéndoles a los ciudadanos y ciudadanas de Burlada que les vamos a subir la contribución, pero mientras tanto no ejecutamos el presupuesto para darles unos mejores servicios y unos servicios dignos en nuestro pueblo. Y tercero, porque es sistemático también el recorte en personal que está sufriendo este ayuntamiento. Daré un ejemplo. De 36 agentes solo de policía municipal hemos pasado a 26. O sea, se quiere subir la contribución a los habitantes de Burlada mientras se les recortan o empeoran servicios. Por lo tanto, nosotros no vamos a contribuir ni vamos a votar a favor de ese tipo de políticas que este equipo de gobierno, pues bueno, lleva implementando durante toda la legislatura. Gracias, Ramón. UPN. Si hay una segunda ronda, Sí, intervendré, sí. pero me remito a los pesos. Hablaba antes, pero bueno, por si acaso. Vale, bien, pues entonces, en nombre del equipo de gobierno. Bueno, yo no sé cuántos años de desierto tendremos que pasar, porque sí que es cierto que es curioso que quienes antes votaban las subidas reprochen a quienes no las votábamos, que ahora propongamos subidas y entonces me enfado y entonces no la apoyo. A ver, yo voy a recordar, y fue público, el acuerdo programático de este equipo de gobierno, que por ejemplo es un matiz distinto a lo que había en la anterior legislatura. En la anterior legislatura quiero recordar que no había ningún gobierno. Había una alcaldía, lógicamente, pero asistida de 2 personas, y creo que en el salón de plenos la mayoría brillaba por su ausencia, con lo cual hablar de gobierno es, creo, muy difícil. Ahora sí hay un proyecto de gobierno, se compartirá, no se compartirá, con los errores que efectivamente podamos estar cometiendo y con seguramente, creo, algún acierto. Y en ese acuerdo programático, los 2 grupos, que a su vez tienen efectivamente distintos otros grupos detrás, acordamos que efectivamente para mantener los servicios públicos y para garantizar la viabilidad del Ayuntamiento de Burlada, lo cual nos permite a las personas que vivimos en Burlada ser protagonistas en la toma de decisiones sobre esos programas, había que dotarse de unos ingresos y garantizar esos ingresos. Y así establecíamos expresamente, no recuerdo el tenor porque lo redactamos hace tiempo, pero que se incrementarían los ingresos ligados o en función de los IPCs. Bien, esto que puede ser un pecado, no sé si de juventud o de vejez, el que con anterioridad no lo hubiéramos apoyado o hecho, lo hemos venido demostrando durante esta legislatura. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes y, insisto, se nos podrá decir que en el pasado no lo éramos, y yo creo que ya lo he repetido en todos los debates de contribuciones y tasas en este pleno. Pues bueno, pues a lo mejor en el pasado nos equivocamos. Nosotros creo que sí somos humanos y tenemos el defecto de equivocarnos, quizás. Pues bueno, en el pasado no apoyamos subidas que a lo mejor, no lo digo tampoco con rotundidad, pues hubieran tenido que en algún momento a lo mejor haberse pactado o negociado de otra forma. También es cierto que no daba, algunas situaciones del salón de plenos no daban lugar a esas posibilidades de negociar, con lo cual difícilmente se podían a lo mejor aportar cuestiones.
Estamos hablando de contribución, me da lo mismo luego cuando llegue el tema de deportes. El incremento de personal, el incremento salarial para el año que viene se prevé en torno a un 2,25%. A eso hay que unir el incremento vegetativo de las personas que hay en cuanto a antigüedades, en cuanto a conceptos retributivos que van vinculados también a la antigüedad, aunque no se llamen de esa forma, y en cuanto a mejoras que se han pactado, introducido en los acuerdos colectivos que se han firmado. Los suministros, que no son pocos de los que tiene que dotarse el ayuntamiento para prestar sus servicios, pues bueno, creo que somos conscientes, la electricidad, lo que sube, el gas, van subiendo. Y siempre surgen, porque así también se ha puesto en algún presupuesto, algunas otras necesidades que deben ser atendidas. Eso obviamente requiere de unos ingresos que la política de congelar, hay que decirlo, no es congelar, es mermar, porque si yo recaudo lo mismo que el año pasado, pero las cosas me cuestan más, pues está mermando. Y además, en el tema particular de la contribución, como bien sabéis, pero no lo expresáis, sabéis que mantener el tipo es incluso reducir ingresos, porque sabéis que la contribución se calcula en base al valor catastral y en base al tipo que se aplica. El valor catastral va depreciándose cada año por la antigüedad del parque inmobiliario, con lo cual simplemente mantener el tipo no es congelar, es reducir. Bueno, nosotros hemos hecho la opción de que nos parece que eso no es lo que debemos hacer para garantizar los servicios, porque además tenemos un proyecto que, insisto, gustará o no gustará, pero es el proyecto que en esta legislatura al menos se está desarrollando y que espero, se siga desarrollando en próximas. Espero también que en ese desierto que hemos pasado, igual en una próxima legislatura, converjamos todos en que efectivamente hay que adaptar los ingresos a las necesidades, porque prestar los servicios hay que prestarlos y de una u otra forma deberemos financiarlo, por mucho que queramos hacer el discurso que queramos hacer. No voy a entrar tampoco, porque sé que luego se me reprochará, voy a entrar para que se me reproche luego que las subidas muchas veces, si se hacen las tablas comparativas, en algunos casos son de 2 euros, son de 5 euros al año. Es decir, que hablamos de porcentajes para sacralizar el porcentaje, y lo reconozco, nosotros también lo hicimos, pero realmente las cantidades que luego suponen no son tan importantes. Pero sí tienen trascendencia en el presupuesto. O sea, yo creo que es muy, muy alegre y muy gratuito decir que, bueno, pues como se recauda muy poco, que tampoco se haga esa subida, ¿no?, total para recaudar 60.000 euros o 65.000 euros. Mire, la subida de salarios del ayuntamiento estará en torno a los 80.000 euros si no son los 90.000, con lo cual, hombre, aunque sea un poco arrima. Y sobre el plan de viabilidad que tanto se reclama, bueno, bien, yo puedo entender que no existe un documento expreso que contemple ese plan de viabilidad a X años con medidas y tal, pero me sorprende que se pida un plan de viabilidad y a la vez se hable de se está reduciendo el personal, se está reduciendo no sé qué, cuando un plan de viabilidad, a fin de cuentas, lo que contempla es seguramente contención de gasto, aumento de ingresos, y ese es el juego con el que estamos trabajando, de manera que estamos manteniendo servicios, pero estamos intentando controlar gasto para, de una manera yo creo que plausible, garantizar que toda la ciudadanía de Burlada tengamos nuestros servicios. E insisto, lo que es más importante, seamos las protagonistas y protagonistas de su gestión. Porque si no, es cierto que podemos estar abocados a que efectivamente pues el ayuntamiento haga en un momento crack y ya está. Igual hay a quien no le importa, porque lo único que le puede interesar a lo mejor es tener un altavoz para expresar ciertas ideas, y le da lo mismo la gestión diaria de la ludoteca, o de que haya biblioteca infantil, o de que se pavimenten las calles o se rebajen las aceras. A nosotros, al equipo de gobierno, a las personas que están a mi derecha y a mi izquierda físicamente sentadas, pues sí que nos preocupa, con lo cual pues creemos que la propuesta que se hace es una propuesta razonable y plenamente entendible por la ciudadanía. Izquierda Unida. Sí, por supuesto que es entendible, y se habla de garantizar la viabilidad del Ayuntamiento de Burlada, pero claro, aquí hay una trampa también en el argumentario del señor alcalde, que es
garantizar en el sentido, como dice el dicho popular, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, tampoco hay una ambición muy allá de decir, bueno, vamos a ver si desarrollamos más ciertas cosas, si no, porque es verdad que los servicios públicos que se puedan estar prestando en la actualidad prácticamente son un calco en cuanto a su funcionamiento y siendo generosos también en cuanto a su personal de lo que podía haber hace unos años ya. Entonces, bueno, no sé si es un argumento más bien negativo o incluso diría yo que apela a la resignación. Es decir, bueno, mejor no nos movemos y entonces tenemos que aplicar una subida de impuestos para no caernos del precipicio en el que estamos, ¿no? Se ha dicho, lo acaba de decir aquí el señor alcalde en nombre del equipo de gobierno, algo que bien, que también es entendible. Si yo recaudo lo mismo que el año pasado, pero a su vez los precios suben, no es congelar, es mermar. ¿Usted cree que los salarios han subido lo mismo que el IPC? Porque claro, si un ciudadano o una ciudadana de a pie cobra lo mismo o menos que el año pasado y los precios, las tasas suben, no es congelar, es mermar al bolsillo de la gente. Entonces, es curioso que desde... A mí me llama mucho la atención que desde la institución se hagan argumentos que no tienen que ver con una institución, sino que tienen que ver con eso de lo que a la derecha tanto le gusta, de hay que gestionar una institución como uno gestiona su casa, o su familia, o su no sé qué. Pues muy bien, pero no es verdad, la institución es diferente. Y entonces no se puede aplicar el mismo rasero para una institución que para la gente. Y bueno, pues serán 2 o 5 euros al año, o 10, o 15, o 1, o 50 céntimos, da igual. Pero al fin y al cabo no se corresponden los salarios con el IPC. Entonces, pues no se busca tampoco una fórmula ni siquiera para paliar esa subida de alguna manera. Y se ha dicho antes, y yo también me sumo a esa apelación, alguna vez algún gobierno de Navarra, no sé de qué color ni de qué signo, alguna vez, en algún siglo de estos, se ocupará de financiar a los gobiernos municipales como tienen que ser financiados. Porque es verdad que esa es una, iba a decir vieja, pero bueno, pues si se quiere decir vieja, que se diga, una vieja reivindicación que se ha tenido, al menos por parte de algunos grupos políticos, en este ayuntamiento y en todos los ayuntamientos, no solo de Navarra, sino probablemente de todo el Estado. Entonces, bueno, alguna vez, aprovechando que coinciden los colores políticos, pues alguna vez se podrá hacer una apelación al Gobierno de Navarra seria y contundente, y que no sea solo que te devuelvan la palmadita en la espalda y ya está. Entonces, bueno, pues creo, ya que también hablábamos antes de la voluntad política, pues que también falta voluntad política a nivel de ayuntamiento y a nivel de Gobierno de Navarra para también prestar los servicios que se dice que se quieren prestar. Porque si tanto interés hay en prestar los servicios y a su vez no se quiere mermar la capacidad que tiene la ciudadanía también de su poder adquisitivo, pues alguna vez alguna institución pública tendrá que intervenir en beneficio del ciudadano. Alguna vez. No solo para sacarle el dinero. Gracias. Gracias. Partido Socialista. Bueno, algo hemos sacado en claro de la intervención del alcalde, y es que está realizando, al parecer, un plan de viabilidad encubierto a base de recortes de personal en este ayuntamiento y de no ejecución presupuestaria. O sea, presupuesto 100, ejecuto 75, por lo tanto, recorto servicios también, y eso parece ser que está siendo
el plan de viabilidad encubierto que estaba realizando el alcalde. Eso sí, hay una cosa que no hay diferencia entre la anterior legislatura y esta. La unilateralidad y la falta de diálogo. Ni el alcalde anterior negoció nunca la contribución con los grupos, con el resto de grupos políticos, ni este equipo de gobierno, ni este alcalde ha negociado. O sea, a nosotros no nos ha llamado, no sea Izquierda Unida, pero a nosotros no se nos ha llamado para ver, bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Os parece bien esta cantidad? ¿Os parece bien otra? ¿La vamos a realizar por esta cuestión, por esta otra? No sé, eso sí que es curioso. Los dos alcaldes, el anterior y este, funcionan de la misma manera. Y por cierto, espero que no saquen, a colación de lo que ha dicho el compañero, que la financiación de las administraciones públicas está a expensas de la reforma del mapa local que próximamente se aprobará en el Parlamento, porque me remito simplemente a uno de los informes que se han realizado, el de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que ya dice claramente que esta ley que se está planteando ahora adolece de lo mismo que adolecía la anterior, que es la falta de financiación y la falta de concreción de los servicios que debe prestar un ayuntamiento. Gracias. Ramón, Juan Carlos. Sí, yo es que en este punto había hecho un ejercicio voluntario de amnesia. Digo voluntario porque no quería recordar, ¿verdad?, cierto intento de pactos. No eran en el almacén del Parlamento, pero bueno, había conversaciones. Y se ha dicho que efectivamente no se llegaban a acuerdos. Yo creo que cuando no se llegan a acuerdos, a veces la responsabilidad tanto es del que propone como el que niega por sistema. Pero bueno, es que la pasada legislatura no hubo prácticamente subida de contribución. O sea que no es cierto que se diga que quien hoy va a votar en contra de una subida antes estaba a favor de subidas. ¿Por qué? La coherencia, como bien ha dicho el alcalde, y eso le va a tener que dar la razón. Bueno, cuando uno cree que estaba en un error y ahora llega a otra situación y ve que efectivamente hay que tomar ciertas medidas, pues oye, se toman y se acepta la equivocación. Bueno, pues la equivocación en la legislatura pasada fue que se subió, creo que un ejercicio, el IPC, y el resto se propuso congelación. Porque la situación es la que era, que como he dicho antes, en mi intervención anterior, hay grupos que mantienen que, y el propio portavoz de Izquierda Unida, de Izquierda Esquerra, perdón, lo ha dicho, que persiste una situación y por eso es el voto en contra a una subida. Yo no voy a reproducir aquí el debate presupuestario, porque es un debate presupuestario. Aquí estamos hablando de la subida de tipos. Debate presupuestario de qué se gasta el dinero, de dónde se obtienen los ingresos, cuánto se gasta. Como bien ha dicho el alcalde, tienen un proyecto. Y ese proyecto está claro que es de más gasto público y de más gasto de personal. Ahí también tengo que corregir al portavoz del PSOE, que ha puesto el ejemplo de policía. A ver, este equipo de gobierno reduce policía, pero acaba de decir el alcalde que va a tener 60 u 80.000 euros, creo que ha dicho, más de coste de personal. O hay que recordar que hace 4 días se incorporaron las trabajadoras de la escuela pública al gasto de personal del ayuntamiento, de la escuela infantil, perdón. O sea, si ese proyecto del que habla está claro cuál es. Lo podemos compartir o no, pero está claro cuál es. Nosotros defendemos otro modelo, es decir, ha nombrado también muy hábilmente las pavimentaciones de las calles, la biblioteca infantil, etcétera. En todo eso hay que gastar y lo que haga falta. Pero es que hay otras cosas que se gastan también, y los ingresos hay que defenderlos. Aparte de lo que se gasta, también los ingresos. Y lo que no se ha dicho tampoco es que hoy este ayuntamiento recibe un dineral menos del gobierno de Navarra. Pero un dineral. Estamos hablando de más de 1 millón de euros. Uno va al fondo de transferencias locales y había un fondo de libre determinación que por la población que tenía Burlada recibía 1.200.000 euros. Y eso ha quedado reducido a una cantidad simbólica. Simbólica. No recuerdo si eran 30 y tantos mil euros o 80 y tantos, pero vamos, una cantidad simbólica. Eso es lo que hay que defender. Y a lo mejor no es necesario andar subiendo contribuciones
para recaudar 80.000 o 100.000 euros más. Eso es lo que hay que defender. Y por eso digo yo que hay que hacer un estudio de en qué se gasta y qué se ingresa. Y la realidad es que del Fondo de Transferencias Locales se cobra un dineral menos. Y entonces eso nos lleva a que necesariamente, efectivamente, como se está haciendo, porque hay un pacto de gobierno, cada año se vaya subiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y por eso he dicho antes, si se me ha querido entender, que uno va subiendo un poquito, y al final, al cabo de la legislatura, pues es un pellizco. Ya no son los 5 euros que cuesta, con perdón, un cubata en un sitio barato. Bien, pues cerrando el debate, a ver, insistir, yo sé que el debate pues está en los términos de se sube, los salarios. Bien, nosotros hemos hecho esa reflexión y entendemos que efectivamente si queremos, y en un ayuntamiento, no sé en otras instituciones, pero nosotros lo que estamos gestionando es un ayuntamiento y donde estamos haciendo política es un ayuntamiento, y al menos me alegro oír al portavoz de UPN que reconoce claramente cómo sí hay un proyecto. Quizás otros grupos que debieran estar apoyando este proyecto, porque como bien dice el representante de, bueno, en este caso del lado de la derecha, pues tiene muy claro que la apuesta de este equipo es por lo público, sea tal. Otra cosa es que luego, pues bueno, haya aspectos en los que yo lo dije en un pleno. Nosotros queremos menos policía y más trabajadoras sociales. Bueno, es también una opción. Es decir, se podrá compartir o no se podrá compartir, pero fue así en uno de los plenos al inicio de la legislatura en una crítica. Por tanto, entendemos que sí hay razones para subir y además creemos que sí tenemos que garantizar siempre ese tipo de subidas. Creemos que sí también estamos haciendo una devolución equitativa, o intentamos con los pocos medios que tiene también un ayuntamiento, porque tampoco hay que engañar, es decir, estamos manteniendo aquí un debate entre de ayuntamiento de 18.000 habitantes y parlamento foral, y no quiero irme más allá. Parece que podemos generar nosotros grandes tomas de decisiones cuando nosotros tenemos la capacidad que tenemos, pero dentro de esa poquita capacidad hemos establecido que aunque haya subida, intentamos hacer unas tasas sociales progresivas en función de ingresos en deportes, hemos aumentado el tema de ayudas de emergencia, que en definitiva son ayudas a personas que puedan estar en peor situación. Y claro, tampoco podemos desconocer que esta política va pareja a la de un gobierno que tiene colores muy similares, no solo al equipo de gobierno, sino incluso a alguien que debe estar en la oposición, no sé si de este gobierno, de Pamplona o de todos. Y también se están haciendo mejoras para la ciudadanía. Es cierto que a lo mejor el aspecto de los salarios no se están consiguiendo aún las subidas que debieran conseguirse, pero es cierto también pues, que en los aspectos de recaudación de impuestos sí se ha conseguido y sí que se está intentando mejorar a ciertas clases más populares, y es cierto también, en definitiva, que debemos tener esos ingresos para efectivamente mantener los servicios públicos en cualquier escala. Respecto a los ingresos, hombre, si se cuenta todo. Es decir, del Fondo de Transferencias, lo que hemos conseguido durante esta legislatura es un aumento del Fondo de Transferencias, que hay que explicarlo, es los ingresos que vienen para pagar el gasto corriente, el gasto de todos los días, de la luz, de los trabajadores, de los suministros, de las actividades que se realizan, y eso durante esta legislatura, con el gobierno de turno, sí se ha incrementado, y se ha incrementado notoriamente. Incluso se ha incrementado en una partida muy importante y que para el Ayuntamiento de Burlada le supone mucha carga, que es la aportación al Montepío. Entonces, no se diga que del Fondo de Transferencias no se han recibido más ingresos. Es cierto que se ha disminuido la aportación de libre determinación, pero dígase también para qué es esa aportación. Esa aportación es para inversiones. Pero ahí también, y lo dijimos en otro pleno en el que se debatió, este equipo de gobierno está conforme y acepta y avala la política seguida por el Gobierno de Navarra, en el sentido de que ese dinero que es para inversiones y que hasta esta legislatura
era más bien un dinero de vamos a repartir a los ayuntamientos amigos, a los grandes, que son donde tenemos el caladero de votos y el interés, y los pequeños se quedaban al margen. Y este gobierno de Navarra, y no soy yo el que tenga que salir a defenderlo, porque además, entre otras cosas, no conozco el tema en profundidad, pero este gobierno ha apostado porque esos fondos de inversiones, insisto, de inversiones, sean repartidos más a los pequeños, a los pueblos pequeños que tienen las grandes dificultades de poder acceder a esas inversiones y que con anterioridad se quedaban, como se suele decir, a dos velas. Bueno, pues es otra apuesta política y ahí comparto con el portavoz de UPN. Hay dos modelos que, bueno, pues la ciudadanía en cada momento tendrá que elegir. Nosotros en esta ocasión creo que hemos tenido el respaldo sabiendo cuáles eran nuestros criterios. Por eso, decir que simplemente se está haciendo reproducir lo que siempre se está reproduciendo, pues creo que no es real, no es una verdad. Pero bueno, creo que el debate ha dado de sí lo que tenía que dar. Por tanto, pasamos a votar la subida de la contribución, que bueno, creo que en todo el debate no se ha dicho que ni siquiera es el IPC, porque es el 2,28%, es decir, se aproxima, pero el IPC estaba en torno al 2,4% de septiembre a septiembre, que es la referencia que están tomando todas las administraciones públicas para cerrar sus proyectos de presupuestos y de ingresos, y en este caso se opta por un poquito menos. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 6. Vale.